Hola, ¿qué tal? Y acá estamos en Conclusión TV en una nueva edición con motivo de la presentación de un espectáculo unipersonal que se va a estar desarrollando el sábado 24 de mayo a partir de las 20 en Empleados de Comercio, en el teatro. Así que estamos en vía Zoom con el médico psiquiatra, psicoanalista, periodista, escritor, director y actor teatral que va a traer este show. Alfredo Grande, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por el llamado y muy contento de poder ir a Rosario, ciudad a la que yo voy con frecuencia, tengo mucha gente amiga ahí. He trabajado en la universidad muchos años y para mí es un placer realmente. Estuve ya en Sindicato de Comercio haciendo una obra hace unos años, no era un unipersonal, era una obra donde yo interpretaba a Freud, nada menos. Si Freud lo hubiera sabido, bueno, por suerte no se enteró. Así que voy con el unipersonal, que es mi octavo unipersonal. Yo hace mucho tiempo hago unipersonales. Surgieron de cuando yo era docente en la escuela de kinesiología. Hay un alumno me dijo, sus teóricos son un stand-up. Y me gustó la idea. Y lo subtitulé en su momento La continuación de la terapia por otros medios. O sea, yo creo en la clínica, soy psicoanalista, pero también creo en lo colectivo, en lo comunitario, en lo grupal, y que ciertas cosas, cuando están en un formato de humor y se crea entre el público o con el público un determinado lazo, tiene mucho efecto, ¿no? Y eso es lo que aspiro. El unipersonal se llama Combatiendo al Malestar, lo cual no es poco, ¿no? Y trato de fundamentarlo, porque hay que combatirlo, es un combate, no es una conversación amable, es un combate, y el malestar se expresa tanto en la mente como en el cuerpo, como en las relaciones interpersonales. Muchos que llaman los problemas de seguridad, en realidad es el malestar puesto en los vínculos. Hay mucho malestar en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, en las familias, y por supuesto en la sociedad. Trato de pensar sobre todo eso, sobre cuestiones del psicoanálisis, de la política, no de los políticos. De los políticos ya tendría que hacer 20 unipersonales. Unos cuantos. Además, la mayoría me hace la competencia, son más graciosos que yo. Bueno, así que en ese sentido trato de abarcar varias cosas, inclusive un muy reconocido actor, muy talentoso, Norman Brisky, conocido por todos, Sí. me halagó el otro día donde dijo que lee cosas mías que nadie dice, lo cual me parece No es poca bien. cosa, no es poca No es cosa. poca cosa, porque realmente yo creo que hemos pasado de la hipocresía al cinismo. ¿Hola? No es un detalle menor. Yo te escucho, Claro, ¿eh? y creo que es una diferencia muy importante. Creo que el descreimiento de la política tiene que ver con que el pueblo, que todavía existe, a pesar de que muchos tienen que no, percibe la hipocresía. Y la hipocresía siempre fue esa vieja cosa que me repetía mi madre, haz lo que yo diga, más no lo que yo hago. Bueno, el discurso hipócrita funciona mucho tiempo, en algún momento deja de funcionar. Y da paso al cinismo o a la verdad. En este momento dio paso al cinismo. Combatiendo al malestar es un intento de que pase a la verdad, o a las verdades, cada uno tiene las suyas. Pero hay cosas que son verdaderas y cosas que no son verdaderas. Esto es una definición importante. No todo es relativo. Hay verdades y hay falsedades, no mentiras. Mentiras es otra cosa. La polaridad es entre verdad y falsedad. Entonces, estamos en un momento de falsedad máxima. Puede haber otros momentos más máximos que pero en la verdad que es para mucho, ¿no? Entonces, como se ha perdido la idea de bien común, no existe la idea de bien común, está desterrada, es bueno reimplantarla. Y el teatro es un bien común. El teatro, el fenómeno teatral es un bien común. O sea, hay un común. El actor, los actores, las actrices con el público. Eso es un bien común. Espero poder dar cuenta de eso. Teniendo en cuenta que ya habías estado en Rosario con otra obra que encarnabas a Freud, que hay que tener, digamos, cierta personalidad para encarnar ni nada menos que al padre del psicoanálisis, ¿no? Y justamente...
Al padre y a la madre, Al padre y a la madre, bien, bien. Justamente teniendo en cuenta eso y también el título de la obra, porque recordemos el gran ensayo de Freud, el gran ensayo de Freud del año 30, Malestar en la cultura, que es la Biblia de ustedes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero es una Biblia que ha tenido muchos evangelios y algunos traicionados, ¿no? El que a mí me parece más genial lector de ese trabajo fue el filósofo León Rosiner. León Rosiner fue un filósofo extraordinario, por ahí alguno conoce a su hijo, que no es nada extraordinario, por cierto, pero León Rosiner sí. Y León Rosiner, y me alegra mucho que lo señales, hace un cruce entre Freud y Marx. Creo que el mejor que yo he conocido, el más lúcido, el más talentoso. Y él hace un análisis del malestar en la cultura muy distinto del que hacen otros. Por ejemplo, digo esto que es muy importante. Para muchos y muchas, el malestar es inmanente. Dicho de otra manera, no puede no haber malestar. Uh-huh. En cambio, la lectura de León establece claramente por qué hay malestar en la cultura. O, dicho de otra manera, porque una cultura del bienestar termina siendo una cultura del malestar. Y eso no lo explica solamente el psicoanálisis, sino también lo explica el marxismo. No es casual que Estados Unidos, el gran imperio, el gran guardián del mundo, inventara el estado de bienestar. Cada vez que el imperio dice algo, hay que pensar en lo contrario, ¿no? Como ahora el bienestar es darnos préstamos, así a lo pavote total, lo pagamos nosotros, ¿viste? No lo paga ni el que lo da ni el que lo recibe. Lo pagamos nosotros. Eso genera mucho malestar. Eso genera mucho malestar, te aseguro. Pagar deudas que no son tuyas. Imagínate si a vos te dijera, me debes 5 millones de pesos. Si yo no te los pedí, no importa, me los debes igual. Los pidió tu primo. Anda a cantarle a tu primo. Claro, tu primo karateca, cinturón negro, mejor dejarlo pasar. Pero es así. Te obligan a devolver un dinero que vos no pediste. ¿Cómo no va a generar malestar? Vamos. Entonces, totalmente. El stand-up intenta hablar de todo esto. ¿Y qué destacarías de tu espectáculo que ya lo tenés probado? Si bien lo estás probando, digamos, testeando en Rosario, pero ya lo tenés probado permanentemente, veo que por distintos teatros y espacios culturales lo estás llevando. ¿Qué percibís en la gente? He leído muy buenas críticas. Bueno, en realidad, te agradezco la pregunta. A la gente más cercana le digo, en realidad el espectáculo me convenció a mí. En general los unipersonales son ejercicios bastante introspectivos, porque uno está solo. Además, no hay guión, yo voy improvisando. El guión lo escribí, lo presenté en Argentores, pero ahí quedó. Entonces me tiene que convencer a mí. Y la verdad que este espectáculo me convenció a mí. Y por eso intento hacerlo y seguiré haciéndole hasta que pueda, hasta que el combate resulte exitoso. Si vos querés anotar el aspecto más loco de Alfredo es este, que combatir al malestar lleve a la victoria del bienestar. Ahí dejo de hacer el espectáculo. Cuando el bienestar triunfe, no haré más el espectáculo, haré otra cosa. Pero realmente a mí el espectáculo me convenció. En el sentido de, como dicen los autores, lo sentí orgánico, lo sentí verdadero. Por eso, cierta osadía, me acompaña mucha gente de Rosario, gente muy querida, y la gente de Empleado de Comercio, maravillosa, y bueno, espero que salga todo bien. Me quedó resonando una expresión que leí dentro del material. Seguramente voy a estar ahí, tanto para saludarte como para ver el espectáculo. Pero una expresión... Mejor saludame primero. ¿Por qué no? Hacemos el intento antes del show. Algo que me quedó resonando con respecto al unipersonal es que nadie sale como entró a ver el espectáculo. Me encantó esa expresión, digo, evidentemente una movilización transformadora de alguna manera. Sí. Y eso que la hizo un amigo bastante amargo, digamos. Realmente que quedó muy conmocionado por el espectáculo, porque realmente el formato, el humor, es un
es uno de los grandes lubricantes universales. El dinero es otro, el poder, por supuesto. El amor, habría mucho que hablar del amor. El odio son lubricantes. O sea, son estados de ánimo que te permiten hacer y decir cosas que si no ni decís ni haces. Yo cultivo el humor, que es distinto del chiste. También cuento chistes. Algunos me los autoprohíbo porque no es época de decir tonterías. Pero bueno, me cuido, un poco me cuido. En un espectáculo que yo también quise mucho, Así no es la vida, decía que antes de contar un chiste lo consultaba a mi contador, a mi abogado civilista, a mi abogado penalista, mandaba una nota al INADI, ahora no porque ya lo cerraron el INADI, para cubrirme, ¿viste? Porque había chistes que todo el mundo se ofendía. Inclusive con los pacientes, yo en la primera entrevista digo algún chiste o alguna cosa de humor. Si el paciente o la paciente se ríe, el tratamiento puede funcionar. Si se enoja o se ofende, mejor andate, no va a andar. Hay gente que vos le contás un chiste o una humorada y se ofende. Vivimos en una sociedad paranoica. Y te digo, peor que paranoica. Lo de paranoica es una cosa que se lo escuché a un gran psicoanalista, Ronaldo Raskovsky, y resultó cierta, trágicamente cierta y peor. Hay mucha gente que se ofende, que no sé. Hay muy pocas cosas de las cuales yo no haría chiste. Yo no haría chiste con los desaparecidos, por ejemplo. No, claro. No haría chiste con los combatientes de Malvinas. No, pero me gustaría mucho saber qué político sacó. ¿Te acuerdas el humor político? Porque el humor político era un estilo, era un género. No solamente Tato Bores, sino, no sé si vos lo conociste, yo tampoco lo conocí personalmente, pero bueno, hubo grandes humoristas políticos, justamente ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno. No, pero Tato Bores me acuerdo. Good Show era el programa que tenía. Sí, era varias, un clásico. Aparte en esa época no es como ahora. No, había menos discúlpame, canales de televisión. Me conecté, Pepe Arias. Pepe Arias hacía humor político, salía al escenario y era Pepe Arias, ¿viste? Y hablaba de todo. Y bueno, ese es un género que se perdió, y se perdió en la época de Onganía. El humorista dibujante Landru lo dibujó Onganía con una inmensa bigote y lo llamó La Morsa. Y Onganía cerró Tía Vicenta. Y prohibió el humor político. Claro, fines de los 60. Entre mediados y fines de los 60, claro, el gobierno de Onganía. Landru, que era un humorista bastante reaccionario, de todas maneras considero que es genial, inmediatamente abrió otra revista. ¿Y te acuerdas en la dictadura la revista Humor? Eso te iba a decir, me leíste la mente. Me acuerdo de la revista Humor. Venía Humor y después estaba la otra Sex Humor, que era de la misma. Sex Humor, y después sacaron toda la serie. Pero Humor, las tapas de Humor, dibujadas creo que por Cassioli, eran obras de arte. Era un caricaturista impresionante. Y Humor sobrevivió porque fue cambiando de formato, fue formateándose, pero lo cerraban siempre. Y realmente era un humor político excelente, ¿viste? Recuerdo. Imagínate hoy, con una figura como Milei podrían trabajar sin Verdaguer, con un Milei sería un festival, pero bueno, Verdaguer no está. Así que el humor político es una herramienta muy temida por los poderosos. Yo uso muchísimo la ironía, que es muy distinta del sarcasmo. Bueno, eso sí me acuerdo, lo explico en el unipersonal. Pero sí la ironía, que es la arma del débil para herir al poderoso. Y en ese sentido tiene un efecto muy revulsivo, ¿no? La famosa anécdota del rey está desnudo, ¿no? El humor político desnuda al rey, o al presidente, o al Führer, o al caudillo, al que sea, lo desnuda. Y eso da una respuesta hilarante. Me quedé pensando, cuando yo era niño, con la revista Humor, seguimos en lo mismo, no es que me fui mucho del tema, digamos, seguimos con el tema. Recuerdo, tuvieron la osadía, los dibujantes, recuerdo una etapa con los dictadores, o sea, sí. Estaba Videla, Macera y, bueno, Agosti. Creo que Agosti, pero en la tapa totalmente burlados, digo, la osadía de jugar con eso, de llegar a eso, o sea, realmente se la jugaban, ¿eh? Bueno, gente talentosa y además valiente. Que es un valor que hoy se ha perdido, la valentía se ha perdido. Seguramente la he perdido también yo. Yo nunca fui demasiado valiente tampoco, ¿viste? O sea,
no he perdido mucho. Pero vos ves en la marcha de jubilados, además de muchas cosas, es la pornografía de la cobardía. Porque tener a un gendarme armado frente a un no combatiente, el jubilado no es un combatiente, es un jubilado. Vos ves la lucha cuerpo a cuerpo, me encanta, por la serie Vikingo la vi toda, varias veces, vos ves soldado contra soldado. Los vikingos igual se la gastaban bastante fiera, ¿no? Pero lo de los jubilados, lo que a mí más me indigna es que es un soldado armado, pertrechado, contra población civil indefensa. ¿Con qué le van a pegar? ¿Con los bastones? Totalmente, Es una totalmente cosa, indefenso. Es como por los eso te niños. digo, no hay valentía y hay un exceso de cobardía. El funcionario que manda a reprimir es un cobarde. Además es otras cosas, pero fundamentalmente es un cobarde. Yo no seré tan valiente, pero no mando a reprimir. Nunca tuve poder para eso. Y cuando vos veis, estás adentro de la marcha de los jubilados, te das cuenta que están atacando a gente indefensa. Es una cobardía total. Inclusive esa niña que gasearon. Pero no es solamente la niña que gasearon. Realmente hay que temer al gobierno de los cobardes. Hay que temerle al gobierno de los cobardes. Alfredo, muy interesante todo lo que contás. La verdad que me dieron ganas de ver el show, el espectáculo unipersonal, así que te estaremos Vos viendo. Y todo el equipo más que invitado. Pero para ir cerrando me gustaría que, yo le digo la pregunta del tintero, ¿qué quedó en el tintero? Si hay algo que te quedó por decir que te parezca importante, ya que lo que dijiste es muchísimo y re interesante, pero por ahí te quedó algo que te gustaría, más allá de invitar al público el sábado 24 a partir de las 20, el 24 de mayo acá en el Teatro Empleado de Comercio. Mira, para empezar te vuelvo a agradecer a vos y a todo el equipo la nota y recordar siempre una frase de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh escribió la famosa carta a los militares y pidió hacer circular esa carta y dijo algo que a mí me parece maravilloso. Dijo, tenga la satisfacción moral de un acto de libertad. A la gente que vaya, les puedo asegurar que el stand-up, combatiendo al malestar, es un acto de libertad. Y para mí es una satisfacción, también moral. Después, si es un logro artístico, es otro tema, digamos, se verá. Pero básicamente es un acto de libertad. Muchísimas gracias, Alfredo. Nos estaremos viendo en días nomás. Y bueno, como dice en la jerga, mucha mer, como se dice en la jerga. Sí, gracias. sí. Además lo digo en serio. Más que invitado vos y todo el equipo. Allí estaremos. Gracias. Hasta luego.